Hola, mi nombre es Andrea Michelle Villegas Domínguez del primero B de Psicología Educativa. Me tocó exponer el tema de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento europeo que tuvo lugar en el siglo XVIII, aunque inició en Inglaterra, tomó más fuerza en Francia. El movimiento comenzó porque los pobladores o los vasallos no tenían la oportunidad de participar en ningún asunto político, si se le podría llamar de esta forma, ya que en esos momentos existían los príncipes y no había gobernadores. Entonces se decía que un príncipe estaba a cargo por mandato divino, es decir, que ninguna persona podía alegar nada porque Dios así lo había elegido. Entonces, pues hartos de la injusticia que estaban viviendo, los filósofos se juntaron para tratar de hablar de estos temas complicados. Las personas sabias de la época de la Ilustración se les llaman ilustrados, ya que ellos tenían la facilidad de conocimientos y más que nada de estar en contracorriente, ya que pues eran severamente castigados las personas que tenían la curiosidad de saber el origen de las cosas, ya que pues en esos tiempos, por obvias razones, estaba totalmente ilegal la curiosidad, el querer saber más, el querer saber por qué se daba tal cosa, una pregunta tan insignificante, ¿por qué llueve? Y ellos la religión, porque Dios así lo quiere. Entonces los filósofos se encargaron de dar respuestas claras y concisas gracias al método científico que fue creado por Francis Bacon. Lo primordial por lo que se juntaron los filósofos fue de cierta forma para meter incertidumbre entre los pobladores. Aunque se escuche medio mal, es lo que hicieron, porque se juntaron y empezaron a cuestionar a las personas de que si ellos estaban seguros, de que si Dios existía, que si ellos los habían visto, porque pues es algo como el aire, o sea, no lo ves, pero lo sientes. Entonces, las personas de ese tiempo no sabían distinguir si en realidad existía o no, y cómo es que Dios solamente elegía a una persona para estar a cargo de los demás. Entonces, los filósofos empezaron a estudiar principalmente la naturaleza, ya que con esta se podía seguir una misma secuencia de experimentación. La confianza que se le dio a los ilustradores fue la base para las revoluciones. Se les conocía ilustradores ya que ellos consideraban que estaban en una época oscura que asocian con la ignorancia. Gracias a ellos se llegó a conocer la verdad y a tener la curiosidad por saber más, investigar y la intriga. Entonces consideran que la luz es la sabiduría y la oscuridad la ignorancia. Se difundió la idea entre los burgueses y los sectores de la aristocracia, que estos a su vez se reunían en salones de alta clase, donde asistían los científicos, filósofos, artesanos y literarios, que estos a su vez se convirtieron en grandes consumidores de libros. Gracias a esto tuvieron un mayor conocimiento en varios sectores. También se tiene que tener en cuenta que gracias a que estas personas eran demasiado hábiles al momento de leer, tenían mayores conocimientos que las personas en promedio, ya que pues estaba totalmente negado la idea de tener curiosidad sobre el por qué sucedían las cosas. Es por esto que fue muy difícil hacer que las personas cambiaran de opinión, ya que todos por naturaleza tenemos una creencia que traemos desde el hogar. También estos filósofos tenían el deber de comunicarles a las personas que todos tenemos derechos naturales que nos son dados desde el momento que nacemos, sin importar nuestro origen, nuestro color de piel, nuestra preferencia, nada. Todos teníamos los mismos derechos igualitarios. Consideraban que todo tenía que tener una explicación, por eso estaban en contra de la religión y de cualquier creencia popular que no diera explicación de cómo sucedían las cosas, ya que para ellos todo tenía que tener fundamentos y buscaban la explicación científica de cualquier suceso.
Propuso también que si todo se aplicaba en sociedad, ésta tendría un mejor fin para toda la comunidad, y cuestionó que el poder del rey venía directamente de Dios. Después, en las ideas principales, el antropocentrismo es como el que se dio en el Renacimiento. En este se considera al hombre como centro de estudio y no como a Dios. Es por esto que se hace una idea de que el hombre tiene el poder de mejorar su calidad de vida a largo plazo. Otro sería el racionalismo. Gracias a este, todo se comprende mediante la razón humana y mediante el mundo, dejando de lado la fe religiosa y la probabilidad de las cosas. El hipercritiquismo abrió un cambio en la historia, es decir, revisaron los asuntos políticos que se vivieron posteriormente. Después viene el pragmatismo, que a su vez hace que la sociedad entre en una serie de cambios, dejando en desventaja libros como novelas, cuentos y otros géneros literarios. Esto también a su vez hace que la religión cambie en un defecto que es la originalidad. El idealismo se habla de manera culta, con comportamientos dignos, y se rechazan las ideas de los crímenes o los suicidios, haciendo que la población sea de una forma más refinada al momento de expresar sus ideas. El universalismo está en contra de los valores naturales y tradicionales que posteriormente son resaltados en el romanticismo. Y la Ilustración asume una responsabilidad cultural. René Descartes, 1596-1650, filósofo físico y matemático, padre de la filosofía moderna y uno de los fundadores del pensamiento racionalista. Aportó reglas para la medición de la dirección del espíritu, la búsqueda de la razón mediante la razón natural. Francis Bacon, 1561-1626, filósofo, físico, político, abogado y escritor francés, considerado el padre del método científico y fundador del pensamiento filosófico. Emmanuel Kant, 1724-1804, fundador y máximo exponente del criticismo y precursor del idealismo alemán. Su crítica ante la razón pura cambió para siempre el pensamiento occidental y goza aún de vigencia. Impulsó el método científico y todas las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento con los privilegios de sangre fueron los principios para la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. Los reyes practicaron el despotismo ilustrado. En este adherían principios de la Ilustración y les daban educación a los súbditos y los medios para progresar. Cuestionamiento al poder político vigente y la idea de igualdad de los criollos americanos, y estos fueron los principios de la Revolución independiente de las colonias europeas. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon la enciclopedia para poder resguardar todos los conocimientos en un solo libro, que fue empleado durante años y es el actual referente de las enciclopedias modernas. Solamente para concluir, la Ilustración fue un movimiento principalmente político de los filósofos que eran parte de los criollos, y todo se dio porque estaban hartos de que solamente cierto grupo de personas gozara de privilegios políticos. Por ejemplo, estaba dividido en tres: los de la nobleza, que eran reyes y su familia completa; los segundos, que eran como los empleados, pero también podían llegar a tener puestos políticos; y los terceros, que eran los criollos y la mayoría de las personas
que estaban encargadas de hacer el trabajo sucio y nunca tenían la oportunidad de crecer en otro ámbito político. Gracias a esto surgieron varios filósofos, aunque también estuvieron en demasiado peligro, ya que pues el monarca, el rey, no quería que las personas se dieran cuenta del abuso que estaban cometiendo contra ellos, contra los derechos, ya que la mayoría de los niños criollos no sabían escribir, no tenían una educación, entonces les estaban quitando los derechos naturales. Estos derechos naturales son, por ejemplo, al momento de que naces, por derecho, tienes que tener un nombre, tienes que pertenecer a una familia, tienes que estudiar y tienes derecho a la salud. Tienes derecho a una vivienda digna, cosa que pues en esos momentos no estaban siendo respetados por el monarca. Lo que hicieron los ilustrados, que fueron las personas sabias de ese momento, fueron leer y pasar de contrabando sus aprendizajes hacia las demás personas. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron juntándose en salones de la alta sociedad para poder discutir estos asuntos que no eran para nada irrelevantes. En esto, pues estaban inconformes de que solamente un grupo de personas de la misma familia podían gobernar, ya que era una monarquía. Por ejemplo, si yo pertenecía a la familia real, yo podía tener la posibilidad de llegar a ser reina, pero pues era porque no tomaba parecer al pueblo. Hay un autor que dijo que soy rey de un pueblo, pero sin el pueblo, es decir, nada más hago lo que a mí me beneficia sin tomar en cuenta lo que el pueblo quiera o decida para su bien. Solamente pienso en mí. Aparte de lo político, también se estaba sufriendo en la forma económica, ya que el criollo era quien trabajaba, pero todas las ganancias, literalmente todo, iba para el monarca, suponiendo que, no sé, se dejaran el 10%, el 20% de la producción. En sí, ellos no eran dueños de nada. Entonces, hartos de todo esto, empezaron a escuchar a los ilustrados, que eran las personas sabias, y poco a poco se fue haciendo el cambio. Empezaron a surgir los filósofos con distintos puntos de vista. Por ejemplo, Francis Bodin, que fue el creador del método científico, empezó a demostrar que no era cierto que Dios elegía a una persona para que estuviera a cargo de las demás sin tomar a parecer al pueblo. Es por esto que empiezo a cuestionar que todo tiene que tener explicación, y como el rey no podía tener ninguna explicación de que supuestamente este había sido elegido para gobernar, pues fue cuando tuvieron los cambios sociales políticos grandes y fue como se fue ejerciendo el cambio lentamente. Se comenzó a escribir la enciclopedia, que fue un libro donde se concentraron todos los acuerdos que llegaron a tener en esos momentos. Es la base actual de todas las enciclopedias modernas que conocemos. Y pues gracias a los movimientos, no solamente de la ilustración, sino todos a lo largo de la historia, tenemos los derechos que tenemos hoy en día. Y considero que aún nos falta más, porque pues los tiempos van cambiando, las personas vamos teniendo necesidades distintas, entonces el gobierno es por el pueblo y para el pueblo. Entonces nosotros tenemos la obligación y el deber de votar, que es una de las prácticas más recurrentes que tenemos. Y pues hasta aquí.